Para el curso de Ciencias Naturales de segundo básico, la clase anterior trabajamos el tema de los compuestos químicos. Hablamos de que son la unión o la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica y que forman pues también moléculas, o sea, átomos enlazados, como lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí tenemos que para hacer una molécula también tiene que tener mínimo dos átomos distintos o del mismo elemento, pero al menos ser dos átomos. Entonces, se dan por una reacción química en la que se unen dos átomos distintos, dos o tres, y forman una molécula o compuesto químico. Todos pues tienen un nombre distinto y pues bueno, esos átomos que se combinan para formar moléculas o compuestos químicos pues están unidos por enlaces químicos bastante fuertes, covalentes o iónicos o del tipo de enlace que sea. La ciencia que estudia las moléculas desde el punto de vista químico y físico, pues es la ciencia molecular. Puede ser química molecular o física molecular. Eso ya lo vimos. Y estábamos trabajando en la fórmula molecular, ¿verdad? O sea, que hay una forma de escribir cuando estamos hablando de un compuesto químico y representa los elementos que están presentes en el compuesto y en qué cantidad están. Entonces, les pedí de tarea que pudieran escribir 10 compuestos químicos diferentes con su nombre y su fórmula. Eso fue lo que les quedó de tarea y hoy los vamos a utilizar. Cada uno tiene ahí 10 ejemplos. Entonces, para hoy lo vamos a usar para la siguiente parte. Entonces, lo importante a reconocer acá es que en la fórmula molecular los símbolos nos dicen qué elementos son, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda columna dice tetracloruro de carbono. Pues bueno, el nombre ya nos dice algo. La primera C es de carbono y la segunda C junto con la L es el símbolo químico del cloro. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? Si no hay subíndice, ¿qué número dijimos que teníamos que pensar? Uno. Muy bien, en el número 1, ¿verdad? Porque al menos para existir tiene que haber uno. Entonces es un carbono con, el subíndice del cloro es 4, entonces es un carbono con 4 cloros. Ese es el tetracloruro de carbono. Entonces la fórmula química o la fórmula molecular nos dice qué elementos hay en el compuesto y cuántos átomos de cada elemento forman la molécula de ese compuesto como H2O, ¿verdad? Son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno y forman la famosa molécula del agua. Entonces, de eso es lo que vamos a platicar. Ahora, para poder trabajar con esos compuestos y esas fórmulas, necesitamos recordar un concepto que ya les había enseñado antes, que ya lo habíamos usado para calcular la cantidad de neutrones. Ya conocemos el peso atómico. Sabemos que en la tabla periódica cada elemento tiene una masa o peso atómico, pues ahí en cada cuadrito está escrito. Entonces lo podemos sacar de la tabla periódica. Ya lo usamos cuando hablamos de protones, electrones y neutrones. Teníamos que ver de la tabla periódica cuál era la masa de cada elemento. Entonces ya conocemos ese dato. Pues ahorita lo vamos a recordar. El peso atómico es una cantidad física adimensional, no tiene una dimensional específica porque es un promedio definida como la razón del promedio de las masas de los átomos de un elemento de una muestra dada o fuente con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, conocida como una unidad de masa atómica unificada. El concepto es un poco difícil de entender, pero vamos a entender que la tabla periódica ya nos da ese dato que es comparable con esa 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Bueno, para explicarles esto tendría que darles el concepto de isótopos, que son átomos de un elemento que varían porque tienen 1, 2 o 3 neutrones extra. Entonces tienen una masa diferente. Y el promedio de esas masas es la que nos da el peso atómico en la tabla periódica.
Este concepto no les voy a pedir que lo memoricen o que lo entiendan al 100%, porque tendría que dar toda la teoría de isótopos. Y bueno, solo aquí estamos viendo que el carbono tiene dos, carbono 12 y carbono 13. Un carbono con 12 de masa y un carbono con 13 de masa, porque el carbono 13 tiene más neutrones. Pero bueno, esa es una teoría que no voy a explicar a detalle. Lo que nos interesa es poder encontrar el peso atómico en la tabla periódica. La tabla periódica ya nos ahorra el tener que sacar ese promedio de cada isótopo de cada átomo y bueno, todo ese enredo. Nos interesa encontrar en la tabla periódica esa masa nada más. El peso atómico también se llama masa atómica relativa. Esta definición sí la necesito en su cuaderno. Esta es más entendible para el nivel en el que ustedes están. Entonces, esta sí les voy a pedir que la anoten, por favor. Esta sería la definición que vamos a manejar en segundo básico sobre el peso atómico. Entonces, también es llamado masa atómica relativa. Es el número correspondiente a cada elemento químico para especificar la masa promedio de sus átomos. Esta es la definición que vamos a manejar con ustedes. En cada cuadrito de la tabla periódica nos presentan varios datos de cada elemento. El número más grande es el número atómico. La letra grande o letras grandes pues son el símbolo de ese elemento. Nos dan el nombre del elemento y siempre nos dan la masa atómica, que la podemos usar como gramos por mol. El mol es una unidad de medida muy utilizada en química, pero al menos quiero que ubiquen cada cuadrito en dónde está la masa atómica de cada elemento. Con eso me doy por bien servido. Entonces, un minuto para copiar su definición, por favor. Esta sí la voy a preguntar en el examen. Esta, no la anterior. Muy bien, ¿ya tienen su definición? Ya, mis. Muy bien, excelente, jóvenes. Entonces, ahora sí, avancemos un poquito a la parte práctica. Tenemos un ejercicio. Este ejercicio es solo para que puedan buscar en la tabla periódica y que se recuerden de cómo sacar el peso atómico o la masa atómica de la tabla periódica. Entonces, cada elemento tiene ese dato más o menos en la esquinita superior derecha. Es un número con decimales, porque ya que es un promedio, por eso les explicaba la vez pasada de que no es un número exacto porque es un promedio de varias masas, pues de cada isótopo de cada elemento, pero bueno, al menos vamos a ver en dónde está. Entonces, en el ejercicio es que busquen la masa atómica completa, tal y como está en la tabla periódica, del carbono, del hierro, del flúor, del sodio, del oxígeno, del mercurio, del plomo y del cobalto. Son solo 8
tenemos de aquí a las 12 en punto para encontrarlas todas. Entonces, vamos trabajando, por favor. Creo que es hasta mucho tiempo. Quien termine y copie todas las masas de la tabla periódica, me avisa, por favor, o levanta la manita. Y eso yo voy a comenzar a proyectar la pantalla de la pizarra. Les voy a poner lo mismo, así que no se preocupen aunque haya un cambio. Ahí estamos. Muy bien, quien encuentre entonces la masa atómica de estos elementos, me avisa. Yo voy a ir casualmente ahí preguntándole a algunos para que me den el dato. A ver, veamos quién va a ser el primero en participar. A ver, Lilian Girón, que está ahí de primero, dígame por favor la masa atómica del carbono. Miss, lo encontré, pero no sé si es eso. A ver, dime lo que tú crees que es la masa atómica. 12.000. Sí, 12.000. Eso es 107. Un cero antes. ¿Dónde encontraste? 12.000. Carbón. Ah, es 12.011. Ah, Es un punto. Sí, ya vi dónde está el error. No, es un sí. punto, es 12.011. Es que los No, números de esos siempre son bien chiquititos y a veces cuesta verlos. Por ejemplo, en la tabla que yo tengo están de color rojo, están pequeños y yo más chocolina que otra cosa, me cuesta verlos. Por eso me aprendo la mayoría. A ver, pero muy bien, sí lo ubicaste bien. Es 12.011. Miss, yo tengo 12.0. Vamos a ver. 12.010. 7. O eso no cuenta. Y bueno, ahí está el problema con las tablas periódicas. Por eso es que cuando yo trabajo estos temas con los alumnos de diversificado, siempre les pido una tabla periódica que sea de la marca, y no es porque uno sea solo de marcas o algo así, sino que es la que menos errores tiene, que sea una Sargent Welch. Esta es la marca de tabla periódica aprobada por la UPAC, que es como la entidad más importante en química en todo el planeta Tierra. Entonces, Sargent Welch, esta es la marca de tabla periódica que menos errores tiene. Es con la que yo trabajo y allí la masa nos la dan correctamente. Entonces, ahí es donde cuando compramos las pequeñitas, cualquiera de librería nos cambia. Entonces, viendo ese concepto, porque no creo que todos tengan una tabla periódica de esta marca, pues vamos a trabajar algo ahorita que veamos el siguiente tema. Va, ahorita búsquenlo como está en la tabla periódica y de ahí vamos a ir viendo si encontramos diferencias. ¿Qué tan diferente es la tabla periódica que ustedes tienen? Porque sí afecta. Pero bueno, sí van a encontrar, es posible que encuentren una cantidad distinta aquí. Muy bien, vamos a ir corroborando. ¿Quién me quiere decir la masa del hierro? Que ya la haya encontrado. Yo mismo. Muy bien, ¿cuánto encontraste? 55.847. Muy bien, esa está correcta, ¿verdad? Según la tabla que yo tengo, también corresponde. Le voy a ir colocando los números por Y yo sí. tengo esa tabla periódica de ese Sargent Welch. Es que mi hermana lo usó el año pasado, entonces acá lo tengo. Es que sí, de verdad esa sirve muchísimo porque no varían, no tienen tantos errores, a menos que compren una que sea, ¿cómo se llama esto? Copia.
Nos pasó el año pasado, ¿verdad? Los alumnos de quinto medicina encontraron en una librería y todos contentos que habían encontrado la Sargent Welch. Al revisarla era una copia, traía 2 veces el cobre y 2 veces el níquel, o sea, la tabla estaba mala, era una imitación. Entonces también tengan cuidado con eso. Cuando compren una tabla periódica, los 118 elementos tienen que ser distintos, porque en algunas lo copian para no incurrir en derechos de autor y pues bueno, ahí nos venden algo malo. Entonces, 55.847. a ver, esa sería la de flúor. Veamos. Flúor. Ah, no, no. La del hierro, me estabas diciendo, ¿verdad? Busquemos ahorita la del flúor. A ver quién la dice. 15.999.4. Yo la tengo en mi tabla periódica como 18.99840. Así está en la tabla periódica que yo tengo. Como 18, sí es 18. Créanme que me cuesta ver esos números pequeños, pero así se ven. Ahora, revisen ustedes y me dicen si alguien tiene una masa distinta para flúor. Vaya, el compañero dijo 10, 15, ¿verdad? No sé si alguien tiene otra diferente. El mío Yo hasta tengo el el último mismo, tiene Miss. 32. Flúor 32. Ahí sí hay una gran diferencia. Recuérdense A que de tienen que último. ver el número más arriba y si no, pues cada tabla trae su leyenda como su explicación de esto, ¿verdad? En dónde está la masa atómica de cada elemento. Revisen esa en la esquinita, por favor, que les indica dónde está el peso atómico y ese dato es el que tienen que tomar. Porque sí está variando mucho. Yo, por ejemplo, en la que tengo sí confío porque la compré en la universidad con un distribuidor de la editorial Pearson, entonces sí confío en que es de las buenas. A ver, veamos el caso del sodio, que es el número 4, su símbolo es Na. A ver, ¿qué masa encuentran ustedes? 22.98. 22.97.69. Sí varían los últimos números. En la mía está como 22.9897.7. Eso quería corroborar antes de entrar al último tema. Sí van a encontrar diferencias. Entonces tenemos que hacer algo para que no nos varíe mucho en la hora del ejercicio y su respuesta sea muy distinta a la que yo coloque en el parcial, por ejemplo. Veamos el caso del oxígeno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos que copiarlo como usted lo tiene allí en la pantalla o lo copiamos como nosotros lo tenemos en nuestra tabla periódica? Bien, de momento para estandarizar, así como está en la pantalla, pero si hay mucha diferencia con la tabla periódica que tienen, el otro ejercicio sí nos puede dar un poquito de problema. Vamos a trabajar. Al menos esto les sirve de guía para algunas masas, ya las tengan como yo las voy a manejar, ¿verdad? Porque es importante. Uno no creería, pero a veces sí, la marca de la tabla periódica hace que estos datos varíen, ¿verdad? No todas las tablas están bien. Por eso buscamos la marca como la más aceptada. Veamos, en el caso del oxígeno, ¿qué encontrar? 15.9994. Estamos correctos. Esa es la que vamos a manejar del oxígeno. Mercurio es Hg. Igual, busquemos ahí, veamos dónde está el mercurio, es el número 80. El mercurio es el elemento que tienen en los termómetros en su casa. Es un metal que a temperatura ambiente se mantiene en estado líquido y cuando hay calor se dilata y por eso sube el termómetro, ¿verdad? Para indicar el aumento de temperatura. A ver, es el número Yo 80. tengo 200.59. Perfecto. 200.59. Es lo mismo que tengo acá en esta.
El número 7 es el plomo, que viene de la palabra plumbum en latín, si no estoy mal, entonces es PB. Veamos, el plomo está en el número 82. 82. Ajá. ¿Cuál sería la masa? A mí me salió 207.2. 207.2. 9. 200. Ay, qué choca estoy. 207.2. Ahí está. Si es que tenía una manchita en mi tabla y no miraba. 207.2. Muy bien. Y la número 8 es el cobalto. El cobalto tiene de símbolo químico CO y tiene el número 27. Es 58.9332. Muy bien. A ver, ¿quiénes realmente encontraron mucha diferencia entre su tabla y lo que yo coloqué aquí? Ay, ya, bien, esto, control Z, ahí está. No sé si están levantando la mantita. Ah, no, no. Bueno, traten de, por eso les decía, si un hermano trabajó con tabla periódica y usó la Sargent Welch, pues vayan a su habitación y se la toman prestada un tiempecito porque sí les va a servir. Lo ideal es que todos tengamos la misma marca o la misma tabla periódica, pues para evitar estas confusiones. Pero si no, pues ahorita les digo qué vamos a hacer, porque vamos a avanzar en cuanto a tema. Entonces, por favor, ¿ya copiaron los de su ejercicio? Ya, mis. Muy bien. Entonces, el día de hoy, en esta clase, pues la intención es trabajar el tema de peso molecular, como estábamos hablando de compuestos. Entonces, quiero aclarar eso. Lo que acabamos de hacer en el ejercicio, perdón, es el peso atómico, o sea, el peso de cada átomo. Es individual, si se dieron cuenta es la del carbono solito, lo del hierro solito, flúor solito, sodio solito, oxígeno, mercurio, plomo y cobalto por separado. Pero en los compuestos químicos vemos que no solo hay un átomo, mínimo tienen que haber dos diferentes. Entonces, voy a aclarar aquí que esto que hicimos acá es el peso atómico, o sea, de cada elemento de forma individual. Elementos, pues, o sea, se refiere a elementos. Si tenemos un elemento solito, podemos sacar el peso atómico, está en la tabla periódica, y ya, ¿verdad? No hay mayor cosa que hacer, solo abrir bien los ojos y pues que nuestra tabla esté correcta. Y ya encontramos el peso atómico. Ahora, para hablar, cuando decimos peso molecular, que es el tema de hoy, nos referimos, es colectivo. ¿Qué significa colectivo? Que lo vamos a sacar de compuestos, o sea, de moléculas. ¿Qué es una molécula? Dijimos que era la unión de varios elementos. Entonces, el peso molecular no se va a sacar solo de la tabla periódica, sino que se va a sacar de la fórmula de cada compuesto. Entonces, ahí viene, ¿para qué les pedí la tarea anterior? Ustedes tienen varios ejemplos de compuestos que ahorita me van a dar. Pero primero veamos la definición de peso molecular. Pues sí lo sacamos de la tabla periódica, pero como es colectivo, es de un compuesto que son varios elementos, pues vamos a hacer ahí una pequeña operación que es bastante sencilla, bien, bastante simple. Para eso era que necesitaban su calculadora. Entonces veamos primero la definición y luego nos vamos al ejercicio práctico. Entonces, peso molecular. El peso molecular de un compuesto es igual a una suma de números, cada uno de los cuales es el producto del peso atómico de uno de los elementos que forman el compuesto por el número de átomos de dicho elemento indicado en la fórmula. Entonces, a ver, tenemos que sumar la masa de cada elemento, pero como a veces la fórmula química nos dice que hay 4 de ese elemento, hay que multiplicarlo por esa cantidad.
y los resultados son los que se suman. Aquí a veces escrito así es un poco complicado, pero ya van a ver cuando lo hagamos. Es más simple de lo que parece. Entonces, bueno, es la sumatoria de todas las masas atómicas de los elementos que están en la fórmula, respetando las cantidades. Para eso fue que practicamos en la clase anterior. Entonces, el peso molecular, también llamado peso fórmula, puede expresarse en gramos mol. Esto de gramos mol, pues es la cantidad de gramos de esa sustancia en un mol de esa sustancia. Lo del mol, pues, es una unidad de medida que se usa en química. Así como cuando vamos al mercado y decimos, deme una docena de bananos, pues en química usamos el mol. O usted dice una resma de hojas, son 500 hojas. Una mano de limones son 5 limones. Un cartón de huevos son 30 huevos. ¿Qué otra medida? ¿Qué les digo? Deme una arroba de azúcar, son 25 libras. Bueno, en química decimos un mol de agua son 6.022 por 10 a la 23, pues moléculas de agua. Pero como ese es un dato que todavía no vemos aquí en ciencias naturales, pues no lo vamos a utilizar. Solo sabemos que la dimensional del peso molecular es gramos partido mol. El mol, pues, es una unidad de medida en química, bastante importante, pero que ahorita con ustedes pues todavía no utilizamos. Ya en química pues lo verán, pero aquí todavía no. Entonces, ahora, este peso molecular lo voy a explicar ahorita de una forma que se entienda. Entonces, para eso tenemos acá nuestro ejemplo. Déjenme centrar esto para que se vea bonito. Entonces, aquí tenemos, a ver, la masa o peso molecular es lo mismo, ¿oyeron? Son sinónimos. Va a ser la sumatoria de la masa de cada elemento en el compuesto y respetando la cantidad de ese elemento. Entonces veamos acá. Tenemos al metano. Ese es el compuesto químico del que le queremos sacar su masa molecular. El metano está compuesto de dos elementos, carbono e hidrógeno. Entonces, buscamos en la tabla periódica la masa de cada uno. Aquí lo están trabajando con 2 decimales. Entonces sería carbono masa 12.01. ¿Se recuerdan que lo sacamos aquí arriba? 12.011. Eso dice la tabla periódica. Pero aquí lo están trabajando con 2 decimales nada más. Por eso es 12.01 gramos mol. Más la masa del hidrógeno, que es el otro elemento, 1.01. Pero antes de solo agarrar y sumar eso, tengo que ver cuánto hay de cada elemento. Entonces, recordemos que si no tiene su índice, pues me imagino un 1 brillante ahí. Ahí está. Hay un carbono, entonces su masa es como que la multiplicáramos por 1. 12.01 por 1 nos da 12.01. Pero del hidrógeno hay 4. Entonces, la masa del hidrógeno, que es 1.01, la tenemos que multiplicar por 4. Por este subíndice que está acá, lo multiplicamos antes de sumar. Entonces, a ver, agarre su calculadora. Recuerde que en la suma, no importa el orden de los sumandos, el resultado no varía. Entonces, pongamos primero ese que hay que hacer un cálculo. 1.01, multiplíquelo por 4 y me dice cuánto le da. 4.04. Excelente. Ahora súmele los 12.01 del carbono. 12.01 igual. ¿Cuánto les dio? 16.05. Muy bien. Gramos por mol. Solo le agregamos eso al final y ya está. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer para calcular la masa molecular. Así de sencillo. Ahora, lo que hay que saber identificar es cada elemento en la fórmula del compuesto y la cantidad de átomos que tenemos de ese elemento. Si eso es importante. Entonces, ahorita les voy a dar un minuto para que copien este ejemplo bien y su definición
y luego vamos a hacer unos ejemplos. En eso voy a desactivar mi micrófono porque ahí voy aquí por mi casa. Muy bien, ya se fue el señor que andaba aquí con un megáfono a media calle. Veamos. Ahora que ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Les voy a pedir que me den al menos unos 2 de lo que hicimos de tarea. Entonces vamos a colocarle ejercicio. Uy. Ejercicio. Las instrucciones son calcular la masa molar. Perdonen, yo uso más la palabra, vamos a poner molecular, uso más la palabra masa porque es la palabra correcta para designar la cantidad de materia de una sustancia. La palabra peso se utiliza cuando calculamos la fuerza de atracción de la gravedad a un cuerpo relacionado con su masa. Entonces, la palabra peso es errónea, pero la utilizamos mal todo el tiempo. Entonces, yo voy a utilizar siempre la palabra masa. Entonces, calcular la masa molecular de los siguientes compuestos. Esa es la instrucción del ejercicio. La vamos a hacer entre todos, no se me asusten. Calcular la masa molar de los siguientes compuestos. Algo así se lo voy a poner en el parcial. Número 1. A ver, alguien que nos quiera decir un compuesto químico que haya investigado en su tarea. El óxido férrico. Óxido férrico. A ver, dinos su fórmula química, por favor. Tiene 2 de hierro Ajá. y 3 de oxígeno. Muy bien, 3 de oxígeno, excelente. Esta es su fórmula molecular. Eso nos va a servir para poder hacer su cálculo. Es el feo, pero el Fe2 o 3. El óxido ferroso es feo, nada más su fórmula química. Algunas dan risa, ¿verdad? Va, veamos. Número 2. Alguien distinto, gracias Alan, alguien distinto que nos quiera dar otro compuesto que haya investigado en su tarea. A ver, jóvenes, háganlo de forma voluntaria, si no voy a tener que elegir aquí dedocráticamente en los participantes. Oxígeno de litio, Miss. Es óxido de litio, muy bien. Óxido de litio. A ver, la fórmula química, Li, ¿cuántos de litio? 2, Muy bien. ¿Y oxígeno? 1. 1. Entonces no lo colocamos, ahí se queda. Y pongamos un tercero. Gracias, compañerita. ¿Alguien distinto que nos quiera decir otro compuesto químico que haya investigado? Si quieren uno de que sea más grande, ¿verdad? Yo creo que la mayoría se fue por los binarios, o sea, de 2 elementos. ¿Alguien investigó un compuesto químico que tuviera 3 elementos distintos? Yo, Miss. Muy bien, dinos cuál fue. Sacarosa. Ah, el azúcar de mesa, sacarosa. Esa es carbono. ¿Cuántos carbonos? 12. Ah, hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? 22.
¿Y cuántos oxígenos? 11. 11. Muy bien. La sacarosa es el azúcar de mesa. Esa es la fórmula química del azúcar que usamos en la casa. Está hecho de... Es una... Ay, ¿cómo se llama esto? Está hecho de dos... Ay, se me fue el nombre. Monosacáridos, de la glucosa y la fructosa. Muy bien, entonces veamos. Tenemos 3 compuestos químicos diferentes. ¿Vale? Y de estos tenemos que sacar la masa molecular. Ahora, aquí es donde quiero que hagamos un trato. La verdad es que la masa de cada elemento la tendríamos que sacar tal y como hicimos acá. El problema es que me van a cambiar algunos con los decimales. Entonces, vamos a trabajar únicamente, por favor, usar el número entero y 2 decimales. Aproximar. Solo porque esto es segundo básico. Han diversificado, sí les pido aproximación. Pero no, entonces, esta sería nuestra nota que vamos a tomar en cuenta para esto. Vamos a usar el número entero que está en la tabla y 2 decimales, o sea, 2 números después del punto. Entonces, veamos. Hagamos el número 1. Los voy a ayudar con el número 1, o a ver, mejor de una vez, les voy a ayudar con el número 3, que la fórmula es carbono hay 12, hidrógeno hay 22 y oxígeno hay 11. Entonces los voy a ayudar con este que se ve un poquito más portachón. Y a los otros pues se los dejo a ustedes solitos. A ver, hagamos entonces el de la sacarosa. Tenemos el compuesto químico y pues tenemos que calcular su masa. Entonces, primero tenemos que ver qué elementos están allí presentes. Entonces tenemos la C de carbono, tenemos la H de hidrógeno y tenemos la O de oxígeno, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con la masa del carbono, como está en la tabla periódica, con solo 2 decimales. 12.01. Eso dice la tabla periódica. Tenemos que multiplicarlo por la cantidad de carbonos que hay en el compuesto. ¿Cuánto nos dice la fórmula química que hay? ¿Cuál es el subíndice del carbono? 12. Un 12, ¿verdad? Entonces, sería, nos va a dar como 145 punto algo, o 100, sí, algo así. A ver, 12.01 por 12, ¿cuánto les da? 12.01 por 12. 4.12. 4.12. 144.12. 144.12. Y punto 12, por favor anótenlo bien en su calculadora, si no nos va a dar un resultado que no es. Vale. ¿De dónde salió el 12.01? De la tabla periódica. ¿De dónde salió el 12? De aquí, de la fórmula química. ¿Sí? Para que no nos perdamos. Veamos entonces con el hidrógeno. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1.00794, pero solo vamos a tomarla el número entero y luego del punto 2 números. Entonces lo vamos a tomar como que fuera 1.00, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo vamos a tomar el número entero o todo lo que esté antes del punto y después del punto solo 2 números, por favor. Como no les he enseñado a aproximar, pues lo vamos a hacer solo como está en la tabla. Entonces, si ustedes ven el hidrógeno, su masa es 1 punto y solo copiamos 2 números, 0, 0. O sea, esto sale de la tabla periódica y ahora, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Lo encontramos aquí en la fórmula. ¿Cuántos hidrógenos hay en la molécula de sacarosa? 22. 22, ¿verdad? Un montón hay. Entonces, démosle igual. Sería 1.00 por 22. ¿Cuánto les va a dar? 22. 22. 0.00, ¿no? Le quitemos el 0.
Ahora bien, para la hora de sumar, esto lo pueden hacer manual o con calculadora. Si lo van a hacer manual, por favor, tienen que corroborar que el punto esté alineado. Así quedan unidades con unidades, decenas con decenas. El 22 no tiene centena, pero el 144 sí va. Entonces no tienen que quedar ahí, si no sumamos mal. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuál es la masa del oxígeno? Búsquenla en la tabla, por favor, y me la dice. O del ejercicio. 15.99. Bien, 15.99 y ya no copiamos el 94. Aproximado nos quedaría como 16, pues, pero les estoy diciendo sin aproximar. Entonces, solo con 2 decimales vamos a trabajar. Esto salió de la tabla periódica y el otro dato sale de acá del compuesto. ¿Cuál es el subíndice del oxígeno o cuántos oxígenos hay ahí? 11. Muy bien, 11. 15.99 por 11. 15.99 por 11. ¿Nos da? 175.89. Muy bien, 175.89. Entonces ya colocamos la masa de cada elemento respetando la cantidad de cada elemento que nos dice la fórmula química que hay. Entonces el último paso para poder calcular la masa es realizar la sumatoria de esto. Entonces ya solo sumamos. Usted lo puede hacer así manual, ¿verdad? 2, 0, 9, 11. Llevamos 1, 2 más 8, 10, 0, punto, llevamos 1. O sea, lo puede hacer así. O lo puede hacer en su calculadora, ¿va? 175.89 más 22 más 144.12. El orden de los sumandos no altera el producto de la suma, entonces los puede colocar en el orden que usted quiera. Igual, ¿cuánto les dio la suma de todo esto? 342.01. Excelente. Y eso lo escribimos como gramos partido mol. Y esa es la masa molar de este compuesto. Repasemos, ¿de dónde salió? Pues necesitamos la fórmula química y la masa de cada elemento que nos lo da la tabla periódica, ¿sí? La masa de la que dice la tabla periódica de cada elemento lo multiplicamos por lo que dice la fórmula química que hay de cada elemento. Esos resultados son los que se suman y así obtenemos la masa molecular de los compuestos químicos. Esta era la más complicada, ¿verdad? Por los números grandotes que tiene acá, la número 3. Bueno, entonces voy a dejar aquí la grabación para que hagamos el ejercicio lo que nos queda. Entonces, la grabación hasta aquí se queda. Este es el contenido de la clase de hoy. Por favor, hay que practicar.